Hasiko naiz? Vale. Bueno, egun on danoi eta ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundira. Gaurkoan Gipuzkoa de Modaren barruan Donostia Moda Festivalaren edizio berri bat aurkeztera etorri gera. Gaurkoan nerekin batera alde batetik Laura Chamorro, festivaleko zuzendaria, Jose Ignacio Asensio, ingurumeneko diputatua, gobernuaren aldetik etortzekoa zen hasiera baten Isabel Muela, gero Andrade zuzendaria etortzekoa zen, baina azken orduan ez du etortzerik izan, Alfonso Gurripegi Donostiako zinegotzia, Mikel Menderte Kutxa Kulturreko ordezkaria, Inigo Aldasoro Gipuzkoako BBVA-ko zuzendaria, eta festivalean parte hartuko duzuen hainbat marka, denda eta modaren inguruko eragile guztioi ongi etorriak. Egia esan, edizio berri baten arroan gaude eta niri dagokidanez kultura eta turismoko diputatu moduan esango nuke bete-betean betetzen duela festival honek turismoarekiko Gipuzkoak egin nahi duen bidaia, ez? En definitiva, somos conscientes de que un destino turístico como el que representa San Sebastián Region, el que representa Guipúzcoa, necesita nutrirse además de los valores tradicionales con los que nos presentamos en el exterior, como la gastronomía, como por supuesto la cultura, nuestras tradiciones o el paisaje. Necesita también mostrarse como un territorio atractivo, como un territorio, digamos, pionero, audaz, en el territorio o en el ámbito de la creatividad, del diseño y desde luego de la moda. Lo somos en cierta medida, y el hecho de que durante estos días en el conjunto de Guipúzcoa, fundamentalmente en San Sebastián, pero también en otras localidades como Guetaria, en el Museo Balenciaga y demás, se puedan llevar a cabo exhibiciones vinculadas a la moda, creemos que acompaña muy bien al destino, acompaña muy bien a los valores que están asociados al destino Guipúzcoa, y es un complemento perfecto en fechas además después del verano, fuera de temporada, en las que también estamos necesitados de dotarnos de un calendario y de dotarnos de una programación de calidad. La verdad es que desde ese punto de vista, Laura, estamos muy orgullosos y muy contentos de participar, de contribuir, de colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Lo hacemos además no solamente desde el departamento que yo represento, sino también el de Medio Ambiente, y luego lo explicará nuestro diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio. Entendemos que este es un evento, este es un festival que puede tener muchas miradas, que tiene muchas aproximaciones. En nuestro caso, desde el punto de vista de lo que es la creatividad y la cultura, por un lado, pero también la del turismo, como decía, y desearos la mayor de las suertes. Estamos seguros de que la organización volverá a ser un éxito como el año pasado y como los anteriores, que cada vez mueva más público, que cada vez sea más capaz de arrastrar al gran público, que la moda sea no solamente un lugar para vincular al sector, sino también un campo de atracción para el gran público, que no sea una disciplina lejana, que sea una disciplina cercana, que sea accesible para todos. Creo que ese es otro de los objetivos que está persiguiendo este festival, con el que nosotros nos identificamos mucho, ¿no? Y aquí lo dejaré. Laura. Mila esker, Denis. Gracias, por supuesto, a la Diputación Foral de Guipúzcoa por el apoyo que nos está brindando en las últimas ediciones, no solo en la edición otoño-invierno que va a comenzar en 8 días, sino también en las ediciones de primavera-verano. Teniendo en cuenta que somos muchos los que tenemos que hablar y muchos los participantes que hacen más rico este festival, hemos hecho un pequeñísimo resumen para haceros un poquito la idea de lo que vamos a poder ver a partir del 25 de octubre y hasta el 29 de octubre. Vamos a ver si somos capaces de que avance. ¿No avanza, compañeros? Sí. Ahora sí, aquí tenemos. Bueno, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, es un festival que se va a desarrollar del 25 al 29 de octubre. Como bien comentaba Denis, se va a desarrollar en diferentes ubicaciones. A las ya conocidas Museo Balenciaga y Museo San Telmo se suma la ubicación de Tabacalera
y también la del Palacio de Miramar. Como sabéis, desde hace algunos meses estamos impulsando la parte más cultural de la moda aquí en San Sebastián. Tenemos una exposición con los últimos 100 años del street style en San Sebastián, y aprovechando que está llegando a su fin, hemos querido organizar también, bueno, pues unas pequeñas rutas por ellas. Como estáis viendo en pantalla, vamos a contar con diferentes firmas, vamos a contar también con comercios, con marcas y multimarcas guipuzcoanas, vamos a contar también con diferentes influencers, también con un montón de ponentes, y como podéis ver en los datos, en cuanto a firmas y a comercios multimarca y también a influencers, va a sufrir este festival un incremento importante. A nivel de asistencia también, porque a continuación veréis cómo el programa se está ampliando poco a poco en días sin actividades, y bueno, pues aproximadamente vamos a contar con 2.000 asistentes en cada uno de los desfiles, vamos a contar con 3.000 personas en los pop-ups y en los markets si analizamos los datos de ediciones anteriores, y bueno, pues el aumento que está sufriendo poco a poco el propio festival. También tendremos una más amplitud en las asistencias a las conferencias, y también, bueno, pues obviamente contaremos con más ponentes y más plazas para los diferentes talleres. Hemos querido resumir este programa de 5 días en 3 ejes fundamentales, que son los desfiles, las formaciones y los markets. En cuanto a desfiles, tenemos algunas novedades. En el desfile del 26 de octubre, hasta ahora, en el Museo Balenciaga, el jueves, solo contábamos con una firma estatal invitada. Esta vez vamos a contar con el diseñador español Jorge Vázquez, que es uno de los creadores más importantes de la última década. La verdad es que es un placer poder contar, y que Jorge Vázquez, al margen de Madrid, que haya elegido el Museo Balenciaga y este festival para presentar su colección, es un honor. Pero ese mismo día, y por primera vez en este festival, vamos a duplicar la presencia de diseñadores, y teniendo en cuenta que la diseñadora de alta costura Isabel Zapardiez este año está cumpliendo su 15 aniversario, va a presentar una colección especial, bueno, pues para rememorar lo que han sido sus 15 años. No os quiero adelantar demasiado, pero en esa puesta en escena vamos a contar con música en directo, con una decoración muy especial, con una decoración muy vanguardista, con audiovisual, cosa que hasta ahora no contábamos en Balenciaga. Eso en cuanto al 26 de octubre. Y el 27 de octubre, hasta ahora también solo solíamos tener una jornada de desfiles en Balenciaga, con la incorporación de Kutxa Kultur, los diseñadores más emergentes, los 6 diseñadores que llevan un año formándose en la residencia de tabacalera de Kutxa Kultur, van a tener la oportunidad de presentar en Balenciaga, en ese propio escenario, sus colecciones de fin de grado. Es una de las nuevas incorporaciones. Estamos encantados de que Kutxa Kultur, bueno, pues haya apostado por este festival para que sus residentes presenten sus proyectos. Por lo tanto, este año Balenciaga va a tener 2 días de desfiles intensos. Habrá 2 grandes diseñadores y 6 diseñadores emergentes que presentarán sus colecciones. Obviamente tendremos los desfiles el 28 de octubre en el Museo San Telmo. Por la mañana tendremos 13 microcolecciones, y por la tarde 6 grandes firmas, en las que quiero destacar, por supuesto, la presencia no solo de Zapardiez, sino también de Ailanto, que junto a Jorge Vázquez será otra de las grandes firmas invitadas, junto a Juanjo Oliva, Vox San Sebastián, Sergatic o Amaya Chavarría, que repiten. Y bueno, una de las novedades de primavera, que se repite también en esta edición, porque fue todo un éxito, ya lo comentamos en mayo que iba a ser una prueba, y bueno, después de ver que bueno, el público y los comercios de los diferentes barrios del Antiguo y Gro respondieron, el 3 y el 4 de noviembre este festival va a sufrir una continuación para dar oportunidad pues a ese comercio minorista, ese pequeño comercio de los barrios, pues para presentar sus colecciones en el barrio del Antiguo y en el barrio de Gros. En cuanto a formación, y gracias a la presencia de las diferentes instituciones, vamos a tener una jornada completa de moda sostenible con ponentes realmente interesantes. Vamos a tener no solo, bueno, pues a representantes de las principales firmas estatales de moda sostenible, sino también vamos a dar cabida, bueno, pues a marcas como Ternua, o entidades como Ecorrec, que con el Departamento de Medio Ambiente están trabajando pues una línea muy interesante de hilos. Bueno, la verdad es que va a ser espectacular lo que nos van a presentar, y yo creo que es, bueno, pues un proyecto muy interesante que verá la luz en este festival. Obviamente el clúster de la moda de la Concejalía de Impulso Económico, Fomento de San Sebastián, también nos va a brindar con una jornada de formaciones en las que contaremos no solo con los diseñadores de Ailanto, que tendrán la oportunidad de presentarnos lo que ha sido su trayectoria en los últimos 15
15 años, sino que también contaremos con la presencia de AEG Ikastetxea con las últimas novedades en cuanto a vanguardismo en las tecnologías de moda, y Javier Barroeta, uno de los diseñadores vizcaínos que en los últimos años está trabajando la Escuela de Alta Costura en Vizcaya, la va a presentar también aquí en San Sebastián, bueno, con esas miras de que este festival, como hemos comentado más de una vez, no solo sea un festival de Guipúzcoa, sino sea pues el territorio, sea el festival líder a nivel de País Vasco. Y obviamente esas visitas guiadas a las cuales hacía referencia, bueno, pues poniendo en valor lo que ha sido San Sebastián en los últimos 100 años. Y los markets tan importantes, ese FOPAP de multimarcas guipuzcoanas que se repite edición tras edición, y ese espacio de diseñadores locales que se volverá a estrenar el 25 de octubre en el Centro Comercial Garbera. Fue todo un éxito a pesar de los pesares el pasado mes de mayo. Los diseñadores pidieron a la propia concejalía, al propio clúster, que querían que se repitiese ese proyecto porque los números de facturación fueron importantes, y vamos a aprovechar el marco de este festival para estrenar ese espacio y que en el próximo mes estén vendiendo sus colecciones. Y ahora os he querido... Hoy estamos un poquito reñidos, ¿eh? ¿Se ha cambiado? ¿Atrás sí? Un segundo. Ah, sí. Bueno, yo me lo sé de memoria. Aquí estamos viendo lo que van a ser los 3 días importantes del festival, el 26, 27 y 28 de octubre. Un poco lo que os he comentado y cómo se van a distribuir. El 26 de octubre en el espacio de Tabacalera, la cuarta planta, se van a desarrollar 4 charlas de moda sostenible con Hilaturas Ferrer, Correc, Ternúa y Gemma Gómez, y también vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un fashion film por primera vez en este Festival de la Moda de San Sebastián. Por la tarde, en el propio espacio de Cuchacultur, tendremos la oportunidad de poner en práctica todo lo que hayamos aprendido por la mañana. Y por la tarde, lo que os comentaba, Jorge Vázquez, Isabel Zapardiez, 2 desfiles en una misma ubicación, pero separados entre sí con un Kissy Room. El viernes serán las charlas de la Concejalía de Impulso Económico, y por la tarde ese desfile de Cuchacultur, de los diseñadores, y el sábado, como os comentaba, también esos desfiles en el Museo San Telmo, desfiles a los cuales se puede acceder, por cierto, por invitación y también por venta de entradas que se ponen hoy a la venta. Y luego, en una segunda parte, he querido separar el primer y último día, que son días menos intensos que los 3 días intermedios. Aquí tenemos esa presentación del espacio de diseñadores en el Centro Comercial Garbera, esas visitas guiadas, sobre todo dirigidas a los estudiantes de diseño para que vean y conozcan lo que hemos sido y lo que queremos ser, y luego ese pop-up. Y la novedad de cara a esta edición es que los desfiles en los barrios serán 2 días seguidos, no los vamos a separar en 2 fines de semana continuos, sino que el viernes y el sábado, el 3 de noviembre y el 4 de noviembre, en Gros y en el Antiguo, se van a desarrollar esos desfiles, máximo 10 comercios en cada barrio. También, bueno, pues esa opción de desfilar se va a abrir a partir de este próximo domingo. Tendrán una semana los comercios de los diferentes barrios para apuntarse, y los 10 primeros que se inscriban desfilarán en esa pasarela que organizará Guipúzcoa de Moda. Y bueno, he intentado ser lo más breve posible, y ahora sí que me gustaría escuchar, bueno, pues a los que han hecho posible que este programa cada día sea más amplio. Y nada, José Ignacio, cuando quieras, el diputado de Medio Ambiente. Laura. Bueno, voy a ser muy breve. Creo que lo ha explicado perfectamente Laura cuál es el programa, y ha destacado además precisamente pues la presencia de la moda sostenible en estas jornadas, ¿no? Que va a ser prácticamente el día 26. Y la verdad es que ¿por qué el medio ambiente y por qué el Departamento de Medio Ambiente en un tema de moda, ¿no? Lo hemos explicado ya alguna vez, pero creo que merece la pena insistir. Aquí la moda sostenible es una moda que tiene futuro, que genera riqueza en el territorio, y aparte que bueno, hace un uso sostenible precisamente de los recursos de la naturaleza, ¿no? Y creo que estamos muy necesitados de dar pasos en el respeto al medio ambiente, y en ese sentido pues todo lo que sea tener una afección menor al medio ambiente, y eso lo que hemos llamado dentro del departamento la prueba de lucha contra el cambio climático, pues tiene toda su razón de ser y su presencia, ¿no? Y luego también destacar, que lo ha destacado de pasada, aunque no lo ha citado Laura, pero bueno, estaba intrínseco en el mensaje, bueno, se generó dentro del departamento y con la colaboración del clúster de la moda y con la ayuda y bueno,
insaciable en este caso, de Laura, el GK Recycling, perdón, GK Green Fashion Cluster A, ¿no? El clúster de GK Green Fashion que lo lanzamos en el año 2015, que ya vio la luz y se desarrolló durante el año pasado, y en estos momentos lo queremos poner muy en valor. Empezamos con pocos diseñadores, en estos momentos ya son más de 12 diseñadores que son del territorio, que generan industria, y como bien se ha citado y se han citado las jornadas que vamos a tener el día 26, tenemos industria en el territorio que está trabajando precisamente con recuperación de materiales, bueno, que en cualquier caso serían desechables, pero se recuperan materiales para generar nuevos hilos y para generar nueva economía, industria en el territorio, sostenible y apoyando, sin lugar a dudas, a nuestros creadores y a nuestros diseñadores. Eta hori izan dena, balorean jarri edo bai azpimarratu moda jasangarriaren bueno, importantzia gure lurraldean, eta esan bezala GK Green Fashion Clusteraren bueno, nola dijoan eta nola egunez egun jende gehiago dagoen. Eta bi esker. Eskerrik asko. Bueno, pues yo también voy a intentar ser muy breve. La presencia del clúster del Ayuntamiento de San Sebastián a través del clúster Donostia San Sebastián Moda, pues bueno, creo que era obligada en esta nueva edición. Saben que llevamos 2 años trabajando desde el clúster de la moda, entendiendo que es un sector a potenciar, un sector económico importante, como ha señalado también el diputado, un sector que genera riqueza. Hay que recordar también que el comercio en San Sebastián supone el 13% del PIB, y dentro del comercio pues el ámbito de la moda pues tiene una importancia sustantiva pues grande. Desde el clúster, como decía, hemos estado trabajando en la internacionalización también, tanto el clúster como sus componentes. Bueno, creo que el paso dado en el Festival de Cine de San Sebastián pues ha sido importante, vistiendo a las presentadoras y presentadores de las galas más importantes, y en esta ocasión pues queremos también estar presentes en esta edición del Festival de Moda de Guipúzcoa, pues a través, como decía Laura también, de las charlas, de las ponencias, entendiendo que el debate, la reflexión y el aprendizaje pues también es un elemento importante para el futuro y para afianzar este sector de la moda tan importante, y desde la perspectiva económica del Ayuntamiento, que es la que nos toca, pues entendemos que de futuro de verdad para nuestro territorio y para nuestra ciudad. Así que mucho éxito en esta nueva edición, que seguro que va a tenerlo, y nada, y animar a todo el mundo a que asista a los desfiles, a los markets y a ese gran programa que nos ha presentado Laura. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, gure aldetik esan, kutsakultur modarako momentu hau oso momentu importantea dela. Naiz eta programa honek 7 urte eduki, bada lehenengo urtea ziklo oso bat egiten dugula Tabakaleran, eta hori ekarpen potentea izan da guretzako ere. Un año de trabajo en Tabacalera, donde los 6 residentes que van a presentar su trabajo el viernes que viene, el viernes 27, pues han tenido a su disposición primero un espacio que también está abierto, no quiero que la gente se olvide, también está abierto a otros diseñadores amateurs, pero han tenido a disposición un espacio equipado industrialmente, han recibido formación técnica y económica, desfiles, el desfile de presentación que hicimos en Tabacalera, hemos hecho un desfile en Tolosa también en colaboración con el Ayuntamiento y el Topic. Luego han hecho encuentros con clientes, encuentros en pequeño formato que creemos que son importantes porque son diseñadores amateurs que pueden dar el salto a lo profesional, pero necesitan ese feedback, estar con clientes, tener esa cercanía. Y luego pues una difusión, una promoción tanto de los diseñadores como de su trabajo. Para terminar, este desfile en Balenciaga, gracias al festival y gracias a la colaboración con la propia Balenciaga, con el propio museo, pues creemos que para ellos es también un hito importante, es importante para su currículum, pues al tocar cualquier puerta, pues poder decir que han desfilado en Balenciaga. Bueno, zer da diseinatzaileek oraintxe daukaten emozioa? Badira urduritasuna eta ilusio handia. ¿Qué vamos a ver en el desfile? Pues ante todo vamos a ver una diversidad de propuestas. Tenemos 6 residentes, pero tenemos moda para hombre, moda para mujer, moda para niño, y también tenemos propuestas comerciales y propuestas artísticas, con lo cual creo que con los 6 diseñadores hemos tocado pues todos los palos. Para terminar, y también quiero ser corto, pues quiero subrayar que nos hace especial ilusión formar parte de este festival. Lurralde txiki bagara,
herri txiki bat gara, eta uste dut, jente desberdinak elkarrekin lan egiten balin badugu, lortuko dugula dan artean zerbait hobeago egitea. Azkenean, helburu nagusia da enplegua sortzea, eta danak dakigu agente bakoitzak zein dan bere papera, eta badanak bakoitza bere papera egiten, lortuko dugu esan dugun askotan, restablecer esa cadena de valor, cada uno en su papel. Besterik ez, eskerrik asko eta sorte on. Gracias, Miquel. Sorte on zuei bai. Y luego es verdad que hemos escuchado a todas las instituciones a Kutxakultur, pero es verdad que este tipo de festivales no crecerían si no fuese por la colaboración de empresas privadas, entes privados. Agradecer públicamente la presencia de BBVA y no sé qué nos podéis aportar a vuestra presencia por primera vez en este Festival de la Moda de San Sebastián. Bueno, en BVA estamos encantados, Laura, de estar presentes en esta edición. Pero bueno, en primer lugar quería agradecer a todos vuestra asistencia, a Diputación Foral de Guipúzcoa, que hoy nos acogen en su casa, Ayuntamiento de Donosti, Fomento de Donosti, Gobierno Vasco. También me gustaría hacer una mención especial a todo el equipo del Diario Vasco, ¿no?, que nos permite y que nos está trayendo la moda local a todos los guipuzcoanos, nos la está acercando y está dando visibilidad a todas esas personas que día a día están trabajando muy duro para hacerse competitivos en un mercado y tan exigente y tan apasionante como es el mercado de la moda. Bueno, para nosotros, lo que comentaba Laura, es un honor como BVA y en mi caso particularmente también poder estar presentes en esta edición, en la 5ª edición del Festival de Guipúzcoa de Moda. Creemos que es muy importante apoyar a todos los comerciantes, a todos los trabajadores que se dedican a este sector, todas las personas, diseñadores, estilistas, todas las personas que trabajan en el mundo de la moda. Y bueno, para ello en Guipúzcoa, BVA, tenemos un equipo muy amplio a vuestra disposición. Y bueno, trabajamos también muy duro día a día para poder ofrecer todas las mejores herramientas o las más útiles que existen en el mercado financiero, pues de alguna manera para facilitar y hacer la vida más sencilla a todas estas personas. Bueno, para finalizar, yo también quiero ser cortito. Reitero mi agradecimiento a Diario Vasco y en general a toda la sociedad de Guipúzcoa que nos permite estar en esta edición, en este evento tan importante, yo creo, para generar una imagen de Donosti y de Guipúzcoa muy ligada al mundo de la moda, y que también nos sirve para promocionar tanto a marcas locales como a diseñadores locales. Muchas gracias. Bueno, poco más que añadir. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto, alguna duda de todo lo que se va a desarrollar a partir del 25 de octubre hasta el 29 y el 4 y el 5 de noviembre, y que las entradas se ponen a la venta, importante, hoy a través del Diario Vasco, y agradecer a todas las marcas y firmas que habéis venido a dar color a esta rueda de prensa, presentación del Festival de la Moda, y obviamente al equipo del Diario Vasco que hacemos posible y que trabajamos durante todo el año para visibilizar el sector de la moda en el territorio. Gracias a todos. Ya está. ¿Qué